Abramos la escritura, hermanos, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, versículo 18 del capítulo 4. Cuando lo tengan, me pueden decir un amén, hermanos. Dice la escritura, si nos ponemos de pie, por favor, para poder leer esta palabra tan hermosa, ¿va? Merece que estemos de pie para poderla escuchar, ¿va? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana que nos permites estar en tu casa de oración con el propósito de escuchar tu palabra y que tu palabra, Señor, lleve fe a nuestros corazones. Venimos necesitados, Señor. Todos necesitamos de ti en este lugar, Señor. Te pedimos tu bendición y cuando salgamos de ahí, de aquí, Señor, de este lugar, salgamos llenos de fe, de fortaleza, que el que está enfermo sea sanado, Señor. El que está triste salga alegre, porque tu palabra nos da aliento y fortaleza, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amados hermanos, en esta mañana, esta porción nos lleva a nosotros a entender, como dice el contexto, que Jesús vino a Nazaret. Dice el versículo 16, vaya conmigo en el versículo 16 del contexto, para que vayamos entendiendo a la enseñanza de la palabra en esta mañana. Vino a Nazaret, dice el versículo 16, siempre de San Lucas capítulo 4, donde se había criado, y en el día de reposo, quiere decir que llegó el día sábado. Dice que entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Eso da a entender que era una costumbre del Señor ir a la sinagoga. Y se levantó a leer, dice. Y se le dio, dice, el libro del profeta
Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando el Señor Jesús, hermanos, se le dio el libro, dice, del profeta Isaías, lo que Jesús hizo fue leer, hermanos, lo que estaba profetizado en el libro de Isaías. Y quiero que vayamos al libro de Isaías, lo que Jesús leyó en el capítulo 61. Fue lo que Jesús tomó ahí para leer en la sinagoga. El versículo 1. Imaginémonos a Jesús en la sinagoga. Transportémonos por un instante y veamos al Señor con el libro de Isaías en sus manos. Recuerde usted que en el tiempo que Jesús estuvo en su ministerio estaba el Antiguo Testamento, no había el Nuevo Testamento. Entonces él vino a leer el libro de Isaías, capítulo 61, y es lo que leía Jesús en el 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor, decía, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Eso es lo que Jesús leyó en las sinagogas. Pero me llama la atención, hermanos, y analizando Lucas capítulo 4, versículo 18, en el versículo 18 la Biblia nos habla de 5 cosas, hermanos, por el cual el Señor vino a dar, a pregonar, a enviar, a poner y a predicar. Y lo primero que dice que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres. ¿Qué quiere decir, verdad, dar buenas nuevas a los pobres? Leía un comentario de la Biblia que quiero compartir con ustedes y dice que los pobres que el Señor habla es pobre de espíritu. Y qué importante lo que podía tomar como información de algunas fuentes, pero antes de darle esta información quiero que vayamos a lo que Jesús habló en el Monte de los Olivos y quiero que vayamos a Mateo capítulo 5, porque ahí habla de los pobres. Capítulo 5, versículo 3 de Mateo. En el capítulo 5 tenemos el sermón de las bienaventuranzas. Decía un gran predicador,
que el sermón de los montes viene siendo como los 10 mandamientos que se dieron en el Sinaí. Comparaba él el sermón de monte con los 10 mandamientos. Y dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. Y Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora quiero leer lo que decía este comentarista bíblico. Dice que una persona humilde es mucho más apta para escuchar las palabras de Jesús que el orgulloso. El orgulloso, el que no es pobre de espíritu, le cuesta, hermano, escuchar la palabra de Dios. Le cuesta entenderla, porque el orgulloso siempre, muchas veces, lo sabe todo. El orgulloso muchas veces, hermano, tiene sus criterios, sus filosofías, sus teologías, que él cree que es así. Al humilde es diferente. Al que es pobre de espíritu, con facilidad escucha la voz de Dios, con facilidad, con humildad, se acerca a Dios. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando nosotros nos acerquemos a Dios, tenemos que acercarnos sabiendo que nosotros necesitamos de Él. Que nosotros necesitamos de Él, vuelvo a repetir. No nos podemos acercar con orgullo. No nos podemos acercar a Dios con altivez, porque entonces se nos dificulta entender a Dios. Veamos un ejemplo que nos va a ayudar a aclarar un poquito más esto de los pobres en espíritu. Dios es bueno, ¿cuántos dicen amén? Abramos la Biblia en San Lucas. Capítulo 18. Versículo 9 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es una parábola lo que vamos a leer. Y fue dedicada a aquellos que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a otros. Dice el versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera:
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Vemos el ejemplo aquí, amados hermanos, de un hombre altivo, de un hombre orgulloso, de un hombre que no entendía qué era ir a la casa de oración. Y cuando llegó todavía no entendió. Y empezó a orar aquel hombre. Este hombre no era pobre de espíritu, porque le dice en su oración a Dios: no soy como los otros hombres, le dice. Mire su oración. Se echa de ver en su oración a Dios que él mismo se está enalteciendo. Con un orgullo dice: no soy como los otros hombres ladrones, dice. No soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano, dice. Se compara al publicano. Dice: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. En otras palabras, se justificó delante de Dios. Yo soy bueno, no soy pecador. No me puedo comparar a este. Mas dice la Escritura que el publicano, aún estando de lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que decía: sé propicio a mí, pecador. Aquel hombre era pobre de espíritu. Aquel hombre entendía que necesitaba de Dios. Cuando nosotros vengamos a la casa de Dios, debemos de entender que todos los que estamos aquí somos necesitados del Señor. Por eso estamos aquí. Dele un aplauso al Señor. A eso vino Jesús. Vino a dar, dice, buenas nuevas a los pobres. Quiero avanzar. Tal vez no toque los 5 puntos, pero voy a tocar, todos son importantes, algunos 3. Sigue diciendo el versículo 18, a pregonar libertad a los cautivos, dice. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice a pregonar libertad a los cautivos?
En primer lugar, veamos en el diccionario qué quiere decir la palabra cautivo. La palabra cautivo en el diccionario quiere decir preso o prisionero. Entonces, el Señor, hermanos, vino a dar libertad a los presos y a los prisioneros, dar libertad a los cautivos. En el ministerio de Jesús, hermano, cuando Él predicó, Él sabía que había mucha gente cautiva. Veamos un ejemplo. Abramos la escritura en Mateo capítulo 8. Versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Encontramos aquí en los evangelios, amados hermanos, un ejemplo de dos hombres cautivos. Les dije que la palabra cautivo significaba preso y prisionero. Estos hombres estaban presos, estaban prisioneros. ¿De quién? Del enemigo, del demonio. Dice que el demonio atormentaba a estos dos hombres. A tal grado, hermano, que estos hombres vivían en los sepulcros. Dice la escritura que estos hombres eran feroces, no eran normal como nosotros, estaban cautivos, estaban presos. Y así Jesús encontró, hermano, a través de su ministerio, mucha gente presa, muchas veces, hermano, prisioneros.
no solamente de demonios, prisioneros de enfermedades. Cuando aquella mujer se acercó a Jesús, aquella sirofenicia se acercó al Señor, aquella mujer se acercó a Jesús preocupada porque su hija también era prisionera también. Y se encontró Jesús con muchos casos de presos, cautivos. Pero sabe, también hay gente presa espiritualmente. Jesús vino por eso, porque nosotros estábamos cautivos, nosotros estábamos presos. ¿De qué estábamos cautivos nosotros? Cautivos en el pecado. El hombre cayó cautivo en la maldad. El hombre fue cautivo cuando desobedeció a Dios en el Edén. Por eso el Señor Jesús vino. Y por eso Él dijo, abramos la Biblia en San Juan capítulo 8. Versículo 31, el versículo 33. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y mire lo que Jesús dice en el versículo 32. Y conoceréis la verdad, dice. Y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? No entendieron, no comprendían. Jesús hablaba de una libertad espiritual. Cuando no conocemos a Jesús somos esclavos. Cuando no conocemos a Jesús somos prisioneros. Y por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. Ellos dijeron: jamás hemos sido esclavos. El hombre muchas veces no entiende, no comprende que hay una libertad espiritual, libre de la maldad, libre del pecado. Y esa libertad solamente el Señor Jesucristo la puede dar al hombre. Bendito el nombre del Señor. A dar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, dijo también. A través de los evangelios, nosotros encontramos, hermanos, que el Señor le dio vista a muchos ciegos, pero no solamente voy a hablar de la vista física, sino de la vista espiritual. Porque muchas veces estamos ciegos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, hermanos,
Con mis ojos físicos no voy a ver que Jesús está acá, pero con mis ojos espirituales yo veo que el Señor está acá. ¿Cuántos dicen amén? En el Evangelio de San Juan, capítulo 9, vista a los ciegos. San Juan, capítulo 9. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Si es para el Señor, déselo más fuerte. Voy a adelantarme, vamos al 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Nunca he tratado de entender a Dios y no trate de entenderlo usted también. Y este pasaje siempre me ha dado mucha curiosidad. Pero solo me acuerdo de una alabanza que dice, Jesús, Jesús, ¿cuál es tu misterio, Jesús? El Señor obra de muchas formas que muchas veces no entendemos. Me llama mucho la atención de la forma como Dios trajo sanidad a este ciego. Póngase a pensar el panorama que el Señor hizo y la forma en que este hombre fue sanado. ¿Sabía usted que Dios puede sanarlo en esta mañana, en este lugar? ¿Ah? Este puede ser tu día, hermano. No le dijo al ciego, ciego, recibe la vista. Porque la Biblia nos da ejemplo de que muchas veces Jesús hizo eso. Le dijo a un ciego, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo que reciba la vista. Y le dijo, conforme has creído, se ha hecho. Él vino a dar vista a los ciegos. Pero ¿sabe lo interesante de esto? Que también hay ciegos espirituales. ¿Cuándo hay ciegos espirituales? Cuando no miramos con los ojos espirituales nosotros. ¿Sabía que el que no mira con los ojos espirituales no percibe las cosas espirituales? No entiende las cosas espirituales. Es importante que nosotros veamos con los ojos espirituales. Porque si nosotros no vemos, no permitimos
que Dios abra nuestros ojos espirituales, estamos en un gran problema, hermano. ¿Sabe? Estoy contento yo en esta mañana porque Dios está aquí. Diga conmigo, Dios está aquí. Aunque no lo sienta, diga conmigo, Dios está aquí. Aunque no lo sienta, digo, Dios está aquí en esta mañana para sanarme. Dios está aquí para bendecirme. Dios está aquí para fortalecerme. Abramos la escritura en Segunda de Reyes. Estoy terminando. Capítulo 6. Versículo 17 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 6:17. Cuando lo tenga me da un amén. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos. Oiga bien, que abra sus ojos para que vea. ¿Y es que acaso el criado de Eliseo no miraba? Sí miraba, pero con los ojos físicos. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuánto glorifican a Dios? Esto es poderoso, hermano. Esto que acabo de leer es poderoso. ¿Sabe? Ahí había un ciego espiritualmente. Y cuando usted es ciego espiritualmente, entra en temor y entra en miedo. Mire lo que dice el versículo 16, siempre de Segunda de Reyes, capítulo 6. Y él le dijo: no tengas miedo, le dijo. Escúchenme, hermano, voy terminando. Tenía miedo, porque estaba rodeado de los enemigos. Vio los enemigos alrededor. No dejes que los enemigos te atemoricen. El Señor vino a dar vista a los ciegos, tanto físicamente como espiritualmente. Y Eliseo entendió que su criado tenía miedo. Y dice la Biblia que Eliseo oró y le dijo a Dios: abre los ojos para que él vea. Solo eso dijo Eliseo. Esa fue su oración sobre su criado. No estaba hablando
de abrir los ojos físicos como aquel que había nacido ciego. No. Estaba hablando de abrirle los ojos espirituales. Y cuando tus ojos espirituales son abiertos, tú te das cuenta que más grande es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Te das cuenta que nuestro Dios es grande y poderoso. Es grande y poderoso. ¿Sabe? Cuando estoy terminando, cuando estamos en dificultades y problemas, muchas veces nuestros ojos tienden a cerrar. Tuve miedo en la sala de COVID, hermanos. Pero el Señor me dijo, abre los ojos, guerrero, porque yo te tengo acá. Empieza a ver con los ojos espirituales, me dijo, para salir victorioso de acá. Cualquiera que sea tu problema en esta mañana, tu dificultad, abre los ojos, porque Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que cualquier enfermedad. Bendito el nombre de Dios. Que cualquier situación, Dios es más grande.